Bueno, hoy el tema será tendencias en telemedicina y los cambios que se avecinan. Vamos a hablar un poco, vamos a revisar un poco el concepto de telemedicina, vamos a hablar un poco de historia, de la motivación realmente que da origen a la telemedicina. ¿Cuáles son las principales tendencias en telemedicina? Pero no podemos dejar de lado temas muy importantes hoy en día que están tomando mucho auge, como son el Internet de las Cosas, el ecosistema del Internet de las Cosas. Hablaremos de transformación digital, que viene a ser como la gran tendencia que envuelve a todas las demás y que realmente está cambiando la forma de ver al mundo y de ver todas las áreas de actividad económica, social y política del ser humano. Veremos cuáles son los retos y terminaremos con unas conclusiones y con una ronda de preguntas. Telemedicina, como todos conocemos, todos los que estamos en este ámbito, sabemos que es la forma de brindar atención médica a distancia, donde la brecha es la distancia, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación. Eso vendría a ser el concepto más básico de lo que es telemedicina y que todos conocemos. Sabemos que telemedicina se presenta en muchas modalidades, desde lo más sencillo, que sería la asistencia médico-telefónica, que en muchos países existen, donde los requerimientos tecnológicos son muy básicos, pasando por toda una gama desde monitoreo de pacientes en casa, de lo que sería la telemedicina en tiempo real y la telemedicina en diferido, utilizando aplicaciones y teniendo respuestas un tiempo después. Tenemos hoy en día algo muy en auge, que es la telemedicina móvil. Y llegando al tope, que sería, pudiéramos decir, la cirugía robótica. O sea, como podemos ver, es toda una gama de lo que es la práctica de la telemedicina. Y muestro esta gráfica y hago énfasis en esto porque cada una de ellas tiene sus necesidades, sus requerimientos. Y básicamente cuando llegamos al tema económico, al tema tecnológico y inclusive los aspectos legales, que no lo trataremos en detalle en esta presentación porque lo que quería es solamente dejarle la inquietud. Tenemos otra definición de telemedicina que también la quería traer acá para mostrárselas, que es la definición de telemedicina de la Organización Mundial de la Salud. No sé si están al tanto que existen. A un estudio realizado justamente por la OMS en el año 2007, encontró que existían 104 definiciones de telemedicina. O sea, bastantes. Y en ese momento se adoptó esta que están viendo en pantalla, que diría yo que es una de las definiciones de telemedicina más completas, porque en ella se describen realmente todos los ámbitos de acción que cubre la telemedicina adicional a simplemente prestar atención médica a distancia. Por ejemplo, hace énfasis en el intercambio de datos, por eso lo he resaltado acá. Si se ponen a ver, la telemedicina al final no es más que intercambiar datos, es una experiencia transaccional donde se intercambian datos de pacientes y se emiten opiniones médicas, se producen recomendaciones de tratamientos, se prevenen enfermedades y accidentes, se forman profesionales a través de la telemedicina y se incentiva inclusive la investigación y las evaluaciones médicas. Todo esto, como decía, para mejorar y prestar salud a distancia. Haciendo un poco de historia, ¿desde cuándo existe realmente el término telemedicina? Para muchos que no están al tanto de estos detalles. La primera vez que aparece el término telemedicina fue en el año 1924, y fue en una revista americana que se llama Radio News. Hacen ya 95 años, y en ese entonces telemedicina no era más que un sueño. Inclusive, si van a este link que tienen en la parte inferior de la pantalla, van a poder bajar, inclusive copia de la revista, y van a ver que en su portada se hace muestra lo que era una teleconsulta en tiempo real, donde está un niño interactuando con el médico y se le está haciendo inclusive una prueba, un electrocardiograma, y se está haciendo inclusive haciendo medición de su frecuencia cardíaca y la temperatura de ese momento del niño. Por supuesto, en esa época esto solamente era un sueño, era una visión, no existía. No existía ni siquiera el televisor, para que tengan una idea. El televisor aparece 2 años después, en 1926. O sea, ya han pasado unos cuantos años desde que se tuvo esa primera visión de lo que era la telemedicina.
También cuando niños vimos muchas experiencias de telemedicina que pasaron desapercibidas. Cuando veíamos los cómics, eh, no sé cómo se llamará en otros países, pero aquí en Venezuela se llamaban los supersónicos. En los Estados Unidos se llamaban The Jetsons. Cuando la mamá de Cometín, el niño en el centro, hacía una teleconsulta con su médico en tiempo real. Ya eso era telemedicina, una visión de lo que venía en el futuro. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones realmente detrás de la telemedicina? ¿De dónde nace la telemedicina? Ya hablábamos en la definición de la OMS que una era las barreras insalvables que presentan muchos países en desarrollo. La barrera de la distancia, empezando por allí. También tenemos las barreras insalvables en las poblaciones, sobre todo en los países en vía de desarrollo, donde hay mucha deficiencia en los servicios de salud, y especialmente en la atención médica. Tenemos una otra motivación que vendría a ser el déficit de médicos especialistas. Esto es a nivel mundial y se acrecenta mucho más en nuestra región, los países en vía de desarrollo. Tenemos déficit de infraestructuras hospitalarias. Esto no es un secreto. La demanda mundial de servicios médicos que supera la oferta existente hoy en día, y esto tiende cada año a empeorar. La tendencia creciente de población es exigir atención sanitaria de mayor calidad. Nuestras poblaciones cada día se convierten en poblaciones digitalmente alfabetizadas, con mayores acceso a la tecnología de información, con mayor conocimiento y cada día exigen mejor calidad de servicio. Otro motivador viene siendo, en los últimos 20 años, han venido apareciendo tecnologías que han ayudado a que la tecnología cada día sea algo mucho más común y cada día tome mucho más auge. Otro de los factores, como mencionaba, que está demandando muchos servicios de telemedicina es justamente el crecimiento de la población mundial y en particular el crecimiento de la población de adultos mayores. Para el año 2015, la población mundial contaba con 600 millones de adultos mayores, personas de mayores de 65 años. Se estima que para el año 2050 esa población sea de 1.5 billones de habitantes. O sea, habrá crecido 105%. Y ya sabemos lo que viene asociado a los adultos mayores, al envejecimiento, en particular el cronicismo, que tiene que ser tratado para mejorar la calidad de vida de esta población. Y ahí es donde justamente la telemedicina ha cobrado mucho auge. La realidad actual. ¿Cuál es la realidad actual en la región? Sobre todo, cuando hablo de región, hablo de Latinoamérica y hablo del Caribe, específicamente. Casi todos los países de la región cuentan con servicios de telemedicina, proyectos de telemedicina. Muchos son públicos, otros son privados, pero también la región presenta una alta tasa de fracaso de proyectos de telemedicina. Y eso lo pueden decir muchos de nuestros colegas que están conectados en este momento, si hablaran de las experiencias de sus países. Muchos proyectos nacen como pilotos y no pasan de esa fase. No todos los países cuentan con leyes de telemedicina. Y los que la poseen, que de hecho hay algunos países que sí las tienen, son altamente restrictivas. Restrictivas al momento de aplicarlas, porque fueron leyes que se elaboraron en un tiempo pasado, que no tomaron en consideración muchas de las tecnologías emergentes y que están surgiendo ahora. Como siempre hemos dicho, la tecnología va mucho más avanzada que la promulgación de leyes y de reglamentos y normas en nuestros países. O sea, hay un desfase ahí significativo que muchas veces se convierte en un impedimento. Existen muchas iniciativas privadas, exitosas también en la región, a pequeña escala, dirigidas a nichos específicos. Tenemos telemedicina, iniciativas privadas que se dedican, por ejemplo, a cardiología, muy exitosas en la región, otras de dermatología, oftalmología y psiquiatría. Existe una práctica de la telemedicina que ya prácticamente pasa desapercibido y no se ve como telemedicina, que es la teleradiología. Sigue siendo una de las mejores prácticas de telemedicina mejor establecida. De hecho, ya prácticamente no se le llama teleradiología, es simplemente radiología. La falta de personal capacitado en telemedicina, esa es otra área que ha impulsado al surgimiento de la telemedicina en la región. La resistencia al cambio sigue siendo un impedimento para la adopción de la telemedicina. Ese es otro de los problemas en nuestra región. Sobre todo el personal médico, lamento mucho decirlo, sobre todo ya adultos mayores en prácticas de telemedicina,
son los más resistentes a asimilar y a adoptar la telemedicina como una práctica diaria. La ventaja que tenemos es que las nuevas poblaciones médicos emergentes ya prácticamente pudiéramos decir que son nativos digitales y ven la tecnología de la telemedicina como algo común y algo normal. También tenemos mucha deficiencia en infraestructura de banda ancha, sobre todo en las áreas rurales de la región. Esto ha mejorado en los últimos años, pero todavía sigue siendo un problema serio en muchos países de la región, por ejemplo, en la región de Centroamérica y algunas regiones de Latinoamérica, de Sudamérica. Otro vendría a ser, y no el menos, como último y no el menos importante, que es la falta de voluntad política de nuestras clases gobernantes sobre nuestra Secretaría y Ministerio de Salud, que todavía no entienden cómo la telemedicina pudiera ser una solución para muchos de los problemas que tenemos de servicios en nuestros países. O sea, la telemedicina vendría a ser, si lo vieran realmente en detalle, una de las soluciones que pudiéramos tener para llenar esos déficits que tenemos en la región, específicamente en atención médica. Ahora vamos a hablar un poco de las tendencias en telemedicina, entrando en materia. Ya vimos un poco de historia, vimos cuáles son las motivaciones. Vamos a ver ahora cuáles son las tendencias en telemedicina, qué es lo que está surgiendo, qué es lo que está creciendo y avanzando rápidamente. Tenemos que una de ellas, y una de las más importantes, es precisamente la salud móvil y el acceso en la nube. Cuando hablamos de salud móvil, en muchos países lo conocemos como salud M-Health, Mobile Health en inglés, que sería como la aplicación y el uso de dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes. Por supuesto que los teléfonos inteligentes vienen asociados con aplicaciones ya dirigidas al área de salud que vienen a ser una herramienta muy útil, sobre todo para el personal médico y los personal de salud. Se estimaba que para el año 2018, o se tenía que para el 2018, ya 65% de las intervenciones de los centros de atención médica eran hechas a través de teléfonos inteligentes. Y 80% del personal médico ya tenían a su disposición teléfonos inteligentes. Yo diría que para el año 2019 este número va a ser mucho mayor. Hoy en día es muy raro aquel médico que no posea y tenga a su disposición un teléfono inteligente y haga uso de algún tipo de aplicación para facilitar su trabajo y atender mucho mejor a sus pacientes. El 72% de los usuarios ya utilizaban en el 2018 bases de datos de medicamentos que le hacían referencia a los nuevos medicamentos disponibles en el mercado, interacciones entre medicamentos, inclusive para manejo de dosis a través de dispositivos inteligentes. Las compañías, ahora, ¿quiénes también son otros grandes usuarios de estas aplicaciones de la salud móvil y acceso a la nube? Tenemos a los hospitales, las compañías de seguros y los consultorios médicos para almacenar los registros médicos de los pacientes en la nube. O sea, cada día el teléfono inteligente y las aplicaciones asociadas se vuelven una herramienta imprescindible. Y lo interesante es que estas están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. No es sin restricciones. Otra tendencia en telemedicina vienen a ser los dispositivos corporales, que en inglés llamaríamos wearables. Son los dispositivos que utilizamos, que ya muchos conocemos, como son por mencionar una marca, los Fitbit, que nos ayudan a controlar nuestras pulsaciones cardíacas, nuestras movilizaciones, número de pasos que damos. Inclusive dispositivos que llegan a medir electrocardiogramas, nos hacen análisis de glucosa, el glucosa en sangre, podemos medir nuestro nivel de oxígeno en la sangre, oximetrías, y simplemente servir como termómetros. Muchos de estos dispositivos están disponibles, inclusive al alcance ya de cualquier persona, y cada día surgen muchos más de estos dispositivos en el mercado. Con la ayuda de estos dispositivos podemos solicitar a los pacientes que verifiquen su peso, pulso, frecuencia, y son una herramienta fundamental para aquellos que ya están incursionando y que tienen plataformas instaladas de monitoreo de pacientes en sus hogares. Ahora, cuando hablamos de dispositivos móviles, hablamos de aplicaciones, de dispositivos corporales. Estos dispositivos forman realmente lo que llamamos el ecosistema de la salud digital. Acá, en la gráfica, como podrán ver, tenemos las aplicaciones, apps, en el centro. Ya las aplicaciones
dejan de ser una simple aplicación como la hemos visto hasta ahora. Las apps vienen a ser como el portal de acceso a muchos otros servicios, como por ejemplo, los apps son las que nos van a llegar nos ayudan a conectar a los dispositivos médicos, nos ayudan a conectar a los récords médicos electrónicos, a las bases de datos de salud, nos ayudan a conectar a las herramientas existentes hoy en día en la nube, que veremos un poco más adelante, y nos ayudan a conectar, son el portal de acceso de todos los dispositivos que vamos a estar usando, como los wearables que ya mencionábamos. O sea, las aplicaciones cada día van a ser mucho más inteligentes, van a tener mucho más capacidad de procesamiento y realmente es impresionante lo que se pueden hacer hoy en día con ellas. Para que tengan una idea del mercado de las aplicaciones, hacia dónde se está moviendo, para que tengan una idea de la magnitud. En el año 2017 existían 325.000 aplicaciones de apps que tenían que ver con salud, medicina y bienestar. 78.000 aplicaciones ingresan cada año al mercado, bien en las plataformas que conocemos, en las plataformas de iOS, en las plataformas de Android. Para el año 2017 existían 84.000 empresas dedicadas solamente al desarrollo de aplicaciones en salud, para que tengan una idea de la magnitud del mercado. Ese mercado, precisamente para esa fecha, ya alcanzaba 5.4 billones de dólares de inversiones solamente para desarrollar aplicaciones, apps. Lo interesante de esta gráfica, y quiero que vean, es que 28% de las empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones móviles no son ni siquiera empresas que existían anteriormente, son empresas nuevas, lo que llamamos digitalmente puras. E inclusive, no eran empresas dedicadas al área de salud. Y ya se pueden ir imaginando cuáles son esas empresas. Acá tenemos, en esta gráfica, distribuidos más o menos qué sectores son los que están invirtiendo más en el área de desarrollo de aplicaciones. Y acá es donde vemos justamente esas empresas digitalmente puras dedicadas al negocio del desarrollo de aplicaciones. Tenemos empresas de farmacéuticas, empresas de seguro, hospitales, servicios de telemedicina, practicantes independientes, empresas de bienestar y de manejo de deporte dedicadas inclusive. O sea, es un ecosistema impresionante de empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones. Claro, después que vimos la magnitud del mercado, 5.4 billones de dólares, ustedes se explicarán por qué hay tanto interés en esto. Continuamos. Continuando con las tendencias, ya vimos salud móvil, vimos el uso de las aplicaciones en la nube. Ahora vimos los wearables. Ahora vemos unas tendencias que empiezan a aparecer por primera vez cuando empezamos a ver hacia dónde se está moviendo la telemedicina. Uno de ellos es justamente la atención descentralizada. Esto se convertirá en algo mucho más común de ahora en adelante. Y gracias justamente a la telemedicina. La atención médica especializada en telemedicina se aleja de los entornos grandes. Ya los grandes hospitales ya dejan de ser rentables. Ahora la medicina se empieza a mover a sitios más pequeños, se empieza a mover hacia las comunidades, a instalaciones mucho más pequeñas, mucho más manejables. Eso gracias a la tecnología. Muchos hospitales están buscando descentralizar sus ofertas, sus nichos de servicio. Y ya esto no es un secreto. Y muchos médicos jóvenes, esos que hablaba en un principio, que son los médicos, los nativos digitales, ellos ven a la telemedicina como una gran solución para que sus trabajos sean mucho más flexibles y puedan tener un mejor salario. Otra tendencia, la telemedicina clínica descentralizada ofrece a los especialistas de todo el mundo la oportunidad de tratar a sus pacientes sin tener que estar en los lugares en que se encuentra el paciente. Esta es la razón de ser realmente la telemedicina. ¿Okay? O sea, como pueden ver, se empieza a descentralizar, y esto es un hecho, los servicios de salud. Ya los grandes hospitales tienden a no desaparecer, sino ya empieza a disminuir la construcción de grandes hospitales. Esto es algo que se nota mucho más en los países desarrollados,
realmente tardará un poco en que se empiece a ver en nuestra región, vamos a decirlo así. Otra de las tendencias, justamente en telemedicina, viene a ser los hogares médicos centrados en el paciente. Estoy seguro que para muchos de ustedes el término debe ser familiar. Para aquellos que no, es algo que no es relativamente, tiene más o menos que existe unos 15 años que surgió esta terminología y que básicamente nos viene a decir que el paciente realmente es el centro de atención, es el ser principal y la razón de ser de todo esto. Leyéndole un poco, entrando acá de lo que vendría a ser la descripción de lo que vienen a ser los hogares médicos centrados en el paciente, una de las principales razones para las cuales la telemedicina ha tenido éxito es debido al aumento en el grado de aceptación de los pacientes. Los pacientes prefieren ser atendidos en locales pequeños, donde ellos se sientan como parte, digamos que de la familia, donde se conozcan mucho más de su información, donde su trato sea un poco más integral. ¿Ok? Entonces, vemos entonces que muchos pacientes prefieren que sean, inclusive, que sean atendidos en la comodidad de su hogar o en locales donde puedan compartir con pacientes con sus síntomas, enfermedades y patologías similares. Ok, ya hemos visto, ya hablamos de telemedicina, hablamos de las tendencias en telemedicina, hablamos hacia dónde nos estamos moviendo. Pero no podemos hablar de tendencias en telemedicina sin hablar de dos cosas, tal como vimos en la agenda, cuando hablaba al principio, que es el Internet de las cosas. Para muchos de repente es un término nuevo, para muchos no entienden qué quiere decir, pero Internet de las cosas llegaron y están para quedarse y van a estar con nosotros por el resto de nuestras vidas y nuestras generaciones futuras. Sé que para muchos el término es nuevo, pero como verán más adelante, es raro la persona que no haya estado en contacto con un dispositivo que forme parte de este ecosistema de la Internet de las cosas. Primero, quisiera empezar definiendo dentro de Internet de las cosas, ¿qué son cosas? No, cosas son más que objetos, son dispositivos. Son dispositivos del mundo físico, digamos que un teléfono inteligente, un reloj, un termómetro, vendría a ser un termómetro inteligente, vendría a ser un objeto. Pero igualmente podría ser una cosa, un objeto, una aplicación en un teléfono inteligente. Aclarando el punto, un objeto, una cosa, un dispositivo dentro del ecosistema de Internet de las cosas pueden ser algo físico, como un teléfono inteligente, un oxímetro conectado a Internet, o puede ser simplemente una aplicación que nos ayude a medir el ritmo cardíaco, cuántos pasos nuestra actividad física. Esa es una cosa, eso es un objeto. Cada uno de esos objetos, para que forme parte de ese ecosistema del Internet de las cosas, requiere de ciertas condiciones, requiere de conectividad, de cierta capacidad de conectarse a Internet y necesita una identidad única. ¿Ok? Espero que quede claro el concepto de cosas y los requisitos para que pueda formar parte de ese ecosistema. ¿Y qué es el Internet de las cosas? Bueno, es una infraestructura mundial de dispositivos, bien físicos o virtuales como veíamos, bien dispositivos físicos como un teléfono, como una aplicación, que gracias a su capacidad de conexión a Internet puede formar parte de ese gran ecosistema, ¿ok? Que se llama el Internet de las cosas. Ahora, el Internet, como les decía, el Internet de las cosas está en todas partes. O sea, no existe un área de la actividad humana hoy en día que no tome en consideración o donde el Internet de las cosas no forme parte. En la industria, en el transporte y la medicina no escapa de esa realidad. El Internet de las cosas toma el nombre del área donde se aplica. Por ejemplo, el Internet de las cosas aplicado a la medicina vendría a ser el Internet de las cosas médicas, o sea, de los dispositivos médicos donde ellos están conectados. O sea, vienen a ser dispositivos que normalmente conocemos con capacidad de conexión a Internet que empiezan a formar parte de ese gran sistema de tecnología de información de dispositivos de atención médica. Y de eso estamos hablando justamente de salud electrónica y incluyendo la telemedicina. Ahora, ¿cuál ha sido el mapa de ruta de la Internet en las cosas médicas? Como les decía, no son nuevas.
El Internet de las cosas viene ya rodando desde hace cierto tiempo. Y si nos rastreamos, vamos un poco al pasado y nos vamos al año 2000, ya empezaban a aparecer las etiquetas que nos ayudaban a identificar a pacientes inclusive y dispositivos que estaban conectados a Internet para hacernos la vida más fácil en los centros médicos. ¿Ok? Ya para el año 2010 empiezan a aparecer dispositivos biomédicos para monitoreo de estado físico de pacientes, algo parecido a lo que son hoy en día los Fitbit. ¿Ok? Nuevos dispositivos y aplicaciones por miniaturización y reducción de costos. Cada día la tecnología, ya para el año 2010, ya empezaban a surgir fuertemente. Hoy en día, el día de hoy, ya la tecnología del Internet de las cosas la podemos ver en todos los dispositivos que están en nuestras manos. Cada uno de nosotros con un teléfono inteligente diría que es uno de los dispositivos de Internet de las cosas más poderosos que tenemos. Nos permite tener geolocalización, nos permite rastrear con la ayuda de las aplicaciones nuestro estado físico, alguna patología en particular, asociada al dispositivo de Internet de las cosas que estemos utilizando para monitorear alguna patología en particular. Hacia el futuro, como les decía, el Internet de las cosas médicas, van a ser un elemento fundamental de lo que es la Big Data, la inteligencia artificial, y va a ser una herramienta fundamental en lo que tiene que ver con el monitoreo y la intervención de todo lo que tiene que ver atención médica de pacientes y del bienestar de las personas. Quería aclarar acá que el Internet de las cosas cada día es una realidad que está impulsando la generación de datos en una forma impresionante. Ya lo veremos más adelante cuando lo describa. Cambiando un poco el tema y hablando un poco del volumen de mercado, hay ciertas publicaciones que ya nos dibujan la magnitud, así como veíamos en el mercado de las aplicaciones, el Internet de las cosas médicas, va a alcanzar para el año 2021 $72 billones en dispositivos, que vendrían a ser, como le decía, sensores, dispositivos médicos, dispositivos corporales para análisis de datos, almacenamiento en la nube. Es un mercado bastante grande e igual está llevando a muchas empresas a moverse en esta área. Si vemos el ecosistema del Internet de las cosas, en gráfico, como les decía, que no existe un área de la actividad humana que no tome en consideración el Internet de las cosas, desde las construcciones, de los edificios inteligentes, desde el manejo de energía, dispositivos para consumo electrónico. Acá tenemos la salud, industria, transporte. Como pueden ver, el Internet de las cosas está en todas las áreas del quehacer humano. Se estima que para el año 2020, ya el próximo año, existirán 50.1 billones de dispositivos en el mundo conectados. Hoy en día estamos alrededor de los 30 billones de dispositivos. Ahora imagínense ustedes el volumen de información y de datos que esto está manejando y las otras tecnologías que esto está generando para poder manejar tales volúmenes de información. Ahora, como yo les decía en un principio, adivinen quiénes son los grandes jugadores que vamos a estar viendo en estas áreas. Son empresas ya conocidas, que dado los volúmenes de información que se están manejando, los volúmenes de inversión y de ingresos que estas tecnologías van a generar, ya pueden ver a las empresas que ustedes ya saben que están metidos fuertemente en estas áreas, como por ejemplo el Amazon, con Amazon Web Services, las empresas como IBM, IBM, empresas como Cisco, Google, que me quedó oculta por acá, fuertemente trabajando en el área de Internet de las cosas. Ahora, vimos el IoT, vimos el Internet de las cosas, el Internet de las cosas médicas. Esa es solamente una de las tecnologías que está cambiando la forma de hacer las cosas, está cambiando la forma de hacer telemedicina y que van a ser los dispositivos que nos van a facilitar muchos de los proyectos de manejo de telemedicina en el futuro. Pero existe algo que está surgiendo fuertemente, que para muchos de repente no lo habrán escuchado y no lo han mentalizado,
internalizado. ¿Qué viene a ser la transformación digital? Acá les pongo transformación digital en salud, pero igual que como mencionaba en el Internet de las Cosas, la transformación digital está cambiando prácticamente todas las cosas. Y el Internet de las Cosas no es más que un componente de esa transformación digital. Ya veremos más adelante por qué. La transformación digital es un cambio asociado a la aplicación de la tecnología en todos los aspectos de la sociedad humana. O sea, hoy en día no existe un área que no se esté transformando, unas mucho más rápidas que otras, y que está demandando mucho conocimiento, mucha tecnología y muchos cambios radicales en nuestras organizaciones. Y la salud y nuestros centros hospitalarios no escapan de esa realidad. ¿Ok? Transformación digital es un proceso continuo, complejo, multidimensional, vinculado a factores sociales, económicos y tecnológicos. Como podrán ver, no es solamente tecnología, es el impacto que la tecnología en dispositivos médicos está teniendo en los servicios de salud, que no solamente están cambiando la forma de hacer las cosas, están cambiando prácticamente todo, están cambiando inclusive la forma de pensar, la forma de comportarse, y que cambiará de ahora en adelante la forma de cómo atendemos a los pacientes. Y como veíamos en un principio, está cambiando inclusive la infraestructura de atención médica. La tecnología de la transformación digital impacta en la esencia misma de lo que somos. Nos está cambiando inclusive a nosotros. Y es una realidad. Y lo podemos ver ahora en las nuevas generaciones de jóvenes, lo que llamamos nativos digitales. Y una de las cosas más importantes que es que la transformación digital coloca al paciente en el centro de la transformación. Esto es cuando hablamos de transformación digital en salud. Transformación digital es la verdadera transformación digital de los hospitales, empezando entendiendo al paciente como un todo. Entendiendo que el paciente será cada vez más un sujeto activo, digitalmente activo. Para muchos de ustedes médicos ya están sintiendo la experiencia de que muchos de sus pacientes ya vienen muy bien informados, manejan muy bien la tecnología e inclusive muchas veces a nosotros los profesionales nos hacen pensar y nos hacen estudiar e investigar mucho más, porque ya ellos tienen a su disposición tecnologías que muchas veces los médicos no tienen. La tecnología debe humanizar encuentros y facilitar intercambios médicos-pacientes con comunicación segura y confidencial. Esto es en esencia la transformación digital. Acá en forma gráfica podemos ver lo mismo que ya les mencionaba. La transformación digital está cambiando realmente todo. No es un evento puntual, como les decía, llegó para quedarse y estará con nosotros por siempre. Es algo multidisciplinario e interdisciplinario. Ya cuando hablamos de salud podemos ver la intervención de profesionales de múltiples áreas. Hablamos de ingenieros, hablamos de sociólogos, de abogados, de médicos especialistas trabajando en todos estos procesos, donde uno prácticamente depende del otro. Es multidimensional, cubre todas las actividades de la actividad médica a lo largo de todas las organizaciones de salud. Y como les decía, depende de muchos factores. Depende de lo social, de lo económico, tecnológico, cultural, conocimientos y competencias de las personas. Ahora, si vemos los factores tecnológicos que están impulsando estos cambios, los cambios en la telemedicina, los cambios en el Internet de las Cosas, en la transformación digital, vemos que esos factores justamente vienen a ser, ya para muchos de ustedes familiares, uno viene a ser, no está en ningún orden de importancia, están simplemente sin ningún orden en particular. La ingeniería genética ya no es un secreto, la medicina de precisión, ya estaremos en capacidad de poder atender a los pacientes en forma individual dependiendo de su estructura genética. Las redes sociales como mecanismo de feedback. Cada día médicos jóvenes, ya veíamos cuando hablábamos de las aplicaciones de los dispositivos inteligentes, las redes sociales están cambiando todo. Como les decía, los pacientes están muy bien educados y cada día exigen mucho más. Aquí aparece el Internet de las Cosas médicas, específicamente los wearables, los dispositivos corporales. Ahora, tenemos un componente que no es nuevo, está apareciendo ahora con mucho más fuerza, que es la Big Data y la inteligencia artificial.
Permítanme decirle, cuando yo les decía de que el Internet de las cosas y los dispositivos generarían muchos datos, es así, esos datos se requieren manejar con una forma diferente a como estábamos acostumbrados a manejar datos. Las datas generadas por estos dispositivos tienen que ir a grandes, inmensas bases de datos y tienen que ser analizadas con manejadores de bases de datos especiales. ¿Okay? Tenemos la nanotecnología también tomando mucho auge en estos procesos. Tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad aumentada facilitará la vida de muchos pacientes, de muchos médicos, en el momento de manejar cualquier tipo de intervención, atención médica en tiempo real, en la distancia y en personas. El blockchain, para muchos de repente suena algo así como extraño. Blockchain, para muchos que no lo conocen, va a ser la solución y es la solución al problema de seguridad de acceso a los datos. A muchos les da terror cuando les hablamos de los datos de pacientes en la nube, por aquel tema de seguridad y confidencialidad de los datos, la integridad de los datos. Bueno, permítanme decirles que blockchain es la garantía de que esos datos serán inviolables y solamente serán vistos por las personas autorizadas. O sea que no es un tema de preocupación y no será un tema de preocupación. Blockchain está muy asociado a lo que son las criptomonedas. Imagínense, si se usan para criptomonedas, para que no se roben el dinero virtual de mucha gente, imagínense lo que se puede hacer con ellos para manejar la información clínica de los pacientes. Tenemos la telemedicina, que seguirá siendo una herramienta fundamental en el futuro. La cirugía robótica y la impresión en 3D. ¿Ok? No voy a entrar mucho en los factores económicos que están impulsando. Sabemos que la rápida obsolescencia de las tecnologías, la modificación de los hábitos y niveles de consumo de los pacientes, de la publicidad, análisis de comportamiento de los pacientes. Ya no voy a entrar mucho acá, les queda la presentación y podrán verla en más detalle. Tenemos los factores sociales que también están impulsando el cambio, moviendo adelante lo que es la transformación digital. La población creciente, el cambio radical en la atención médica de los pacientes, acceso remoto a servicios médicos especializados, la conexión global y soluciones globales. Tenemos una cosa que quiero dejar clara, que para muchas veces se confunden cuando escuchan el término de transformación digital. Transformación digital no es comprar software ni hardware ni instalar redes en los centros hospitalarios. No es usar historia clínica electrónica. No es contar con redes sociales para publicitar nuestros servicios en la red. No es contar con aplicaciones móviles. Es mucho más que eso que ya hemos visto. Y como le decía, todas estas series de innovaciones vienen dadas por el creciente aumento del volumen de datos que se está generando y que se generará. Pues no tienen idea de cuántos datos se generan todos los días y lo que se generará. Y que va a estar impulsando muchas de estas tecnologías en el futuro. Es datos que están impulsando realmente a generar soluciones en la prevención y detención temprana de enfermedades, en las terapias y diagnósticos precisos con la medicina de precisión, la medicina personalizada y los nuevos modelos de atención que están surgiendo, como yo les mencionaba, de que se reduce el tamaño de los centros hospitalarios a centros más pequeños en comunidades más pequeñas. ¿Cuáles son los retos? Bueno, definitivamente uno de los grandes retos viene a ser la seguridad y privacidad, y como les decía, el blockchain o las cadenas de bloques de seguridad van a garantizar esa seguridad. La adopción de la tecnología sigue siendo un reto. Como le decía en un principio, la tecnología avanza a un paso muy rápido, las leyes van quedándose rezagadas y el conocimiento realmente no está allí como para llevar el ritmo realmente de la tecnología. Ese es uno de los retos que tenemos por delante. Específicamente hablábamos de cerrar la brecha digital, que está muy asociado a la adopción de la tecnología. La resistencia al cambio, igualmente, ya les mencionaba. La disponibilidad de recursos financieros. Aunque la tecnología cada día baja de precio, muchos de estos proyectos tienen un costo que muchas veces nuestras comunidades y nuestros gobiernos no tienen capacidad de asumir. Otro es por desconocimiento realmente de las tecnologías, de las ventajas que esto ofrece. Realmente el motivo de esta charla, por ejemplo, es ponerlos al tanto de qué es transformación digital, de lo que es el IoT y de lo que puede hacer por nosotros y lo que puede hacer por la atención médica y por nuestros pacientes. Las leyes y regulaciones siguen siendo un impedimento, como decía al principio. Muchos países tienen leyes, tienen regulaciones, leyes obsoletas que son creadas en el momento en que la tecnología no es ni remotamente lo que es hoy en día y que nunca han sido actualizadas y que más bien se convierten en un cuello de botella. Conclusiones, ¿qué podemos decir? La telemedicina seguirá jugando un rol fundamental en la atención médica de los pacientes.
La telemedicina sigue siendo para muchos países de la región la única solución para llevar atención médica a esas comunidades que no tienen ni tendrán acceso a atención médica especializada, por más que los gobiernos inviertan. ¿Okay? Otro hecho cierto, como ya les decía, el paciente será el actor principal de la acción de la transformación digital. La transformación digital cambia nuestras vidas, cambia la forma de conducirnos y de esa relación médico-paciente. Los avances tecnológicos serán interdisciplinarios, como ya decía, y se producirán al margen de las disciplinas clásicas. Todo esto tiende a cambiar, todo tiende a transformarse. Un ejemplo de ello es la bionanotecnología, donde intervienen profesionales de todo tipo. La medicina personalizada será una realidad. Como ven, la tecnología afectará a nuestro futuro, ya la está afectando, y la única forma realmente de predecir lo que nos viene en el futuro es haciéndolo ahora. Le doy las gracias por lo dedicado, espero haber cumplido con el tiempo y quedo abierto para preguntas. Muchísimas gracias, Morel. Yo creo que has dado una información sumamente actualizada y panorámica de lo que es la telemedicina. En primer lugar, acá tenemos una pregunta de Roselia Lulú Martínez López. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la telemedicina y telesalud? Porque han surgido una serie de conceptos del área médica con las TIC. Algunos autores señalan que el término más aceptado es telemedicina. Esta es una discusión que se ha dado por mucho tiempo. Como vieron en la presentación, hay más de 100 definiciones de telemedicina. Y telemedicina, esa que está allí justamente en la presentación, que es la definición de telemedicina de la OMS, por mucho tiempo se estuvo confundiendo por telesalud, porque telesalud se veía en un principio como un concepto mucho más amplio y la telemedicina era como un subconjunto de la telesalud. Se entendía que telesalud era telemedicina, era investigación, era gerencia médica y otras cosas que en este momento no recuerdo. ¿Qué es lo que se está definiendo ahora? Los conceptos como telemedicina van cambiando en el tiempo en la medida que va cambiando la tecnología inclusive. Entonces, ese concepto que está allí de telemedicina que presenta la OMS, autoridad en el tema, me parece que es uno de los más completos. O sea, ya prácticamente el término telesalud pudiera decirse que también es telesalud, pero sería más adaptado a lo que es telemedicina hoy en día. La telemedicina que mencionamos hoy no es la misma telemedicina que se hablaba hace 10 años. La otra pregunta de Javier Choquevilca, ¿en qué queda la parte fundamental de la medicina, que es la relación médico-paciente? Esa es una pregunta que se hace con mucha frecuencia, que con la telemedicina se pierde esa relación humana entre el médico y el paciente. Es cierto, se pierde esa relación humana, pero cuando hablamos de telemedicina, recuerden que no siempre, como la intención de mi primera gráfica, que era las múltiples opciones que existen en telemedicina, como es la atención médica telefónica hasta la intervención quirúrgica remota, esas son telemedicina. Ahora, cuando hablamos de la relación médico-paciente, hablamos muchas veces cuando la telemedicina se practica directamente entre el médico y el paciente. Pero en muchos casos no es entre el médico y el paciente, en muchos casos es entre un médico generalista y un especialista a través de internet, o a través de un paramédico con un médico especialista, con el paciente presente en el momento. Pero les voy a mencionar algo. Normalmente esa interacción médico-paciente se da una vez que ya el paciente conoce al médico. Y en esas tareas normales de seguimiento y control del paciente, no tiene que ir el paciente necesariamente a visitar al médico, lo puede hacer vía telemedicina. Son pocas las veces donde la interacción se efectúa por primera vez sin que el médico conozca personalmente al paciente. Pero también les digo algo, como yo decía en la presentación, existen regiones existen comunidades en nuestras regiones, en nuestros países, donde por más que se inviertan, muchos pacientes no van a tener oportunidad de tener acceso a un especialista ni a un médico, porque humanamente los países no están en capacidad para hacerlo. Y justamente la telemedicina es la única opción que van a tener ellos para tener acceso a esa medicina especializada. Así tengan al lado a una promotora de salud, a una enfermera, que se hace enlace entre el paciente y el médico especialista.
Otra pregunta, acá. Minsa Ditel. ¿En cuánto tiempo se estima que puede realizar el proceso de transformación digital? Según experiencia de otros países. Atentamente, ok, dirección de telemedicina. Ya. Permítame decirles que el proceso de en cuánto tiempo es una pregunta difícil. Depende de la institución, depende del liderazgo y de la promoción que se tenga del tema y de los impulsores que quieran llevar adelante esta transformación. Existen empresas especializadas en el tema de transformación digital, en todas las áreas, como les decía. Y justamente salud, si se quiere emprender un proyecto de transformación digital, habría que buscar al profesional, a los profesionales capacitados que los lleven de la mano a lo largo de todo ese proceso. ¿Ok? ¿En cuánto tiempo? Les mentiría si le diga un tiempo específico. Depende de la dimensión realmente de la organización y de que desee transformarse digitalmente. Hoy en día, para ponerles un ejemplo, si les hablo de organizaciones transformadas digitalmente, se les puede venir a la mente que los más comunes son los bancos, que es la banca, que por necesidad se ha tenido que transformar digitalmente. Y hoy en día, las otras empresas que se están transformando aceleradamente digitalmente son las de telecomunicaciones. O sea, como pueden ver, esto está tocando todo. Y ellos pueden ir transformaciones que pueden ir desde 6 meses hasta 1 año, hasta 2 años, dependiendo del tamaño de las organizaciones. En el sector salud, igualmente dependerá del tamaño de la organización. Ok, la otra pregunta, Víctor López. ¿Está la infraestructura tecnológica en América Latina preparada para que se implemente masivamente telemedicina en un país nuestro? Como les decía, uno de los impedimentos para llevar telemedicina a nuestras regiones viene dada por la insuficiencia en disponibilidad de anchos de banda suficiente para realizar la práctica de la telemedicina. Sé que se han hecho muchos avances en la región, pero todavía hay muchas comunidades donde se carece de conectividad a Internet. En las grandes ciudades no es un impedimento. Cuando hablamos de telemedicina, no necesariamente estamos hablando de zonas rurales, también estamos hablando de telemedicina de ciudades y comunidades. O sea, no tiene que ser necesariamente una región remota, no tiene que ser necesariamente la selva amazónica, por ejemplo. Puede ser en una ciudad, desde los centros médicos a las barriadas de la ciudad. ¿Ok? Pero sí, todavía hay muchas deficiencias en nuestra región para llevar atención médica, sobre todo en regiones de América Central y en la Amazonía hay muchas regiones que todavía no tienen acceso a Internet. Mauricio Parra pregunta, ¿sería interesante tener referencias o accesos del marco normativo o regulatorio de telemedicina y o telesalud de los diferentes países? Ya existen regulaciones en países de nuestra región, bien establecidas. Tenemos países, por mencionar algunos, tenemos Colombia, tenemos Chile, tenemos Brasil, tenemos Venezuela, donde existen ya leyes establecidas en la práctica de la telemedicina. Como les decía en un principio, este es un tema que hay que verlo con mucho cuidado, porque telemedicina no es una cosa, no es solamente un solo tipo de telemedicina, como ya vimos, son muchos tipos de telemedicina, muchas modalidades de telemedicina, y no todas necesariamente se aplican la misma ley. Y como ya les mencionaba, la telemedicina va a una velocidad muy diferente a la que van las leyes. Entonces, muchas veces las leyes se convierten en cuellos de botella para la práctica médica. Entonces, una de las cosas que hay que impulsar en nuestros países es la actualización de las leyes que vayan acorde con el avance de la tecnología. Otra pregunta, Wilfredo Fanola Merino pregunta, ¿por qué no desaparecer la palabra tele para no hacer creer al paciente que es una computadora o mediante el Internet se le va a atender? Permítanme decirles que nuevamente en mis presentaciones menciono de que en telemedicina realmente muy pronto la tele desaparecerá, que telemedicina va a ser la práctica normal de la medicina. O sea, y ya de hecho es un hecho, así como mencionaba de la teleradiología. Teleradiología, ya nadie habla de teleradiología, simplemente radiología, porque muchas veces las tomas se hacen en un local y las evaluaciones se hacen en otro. Por decirles un ejemplo, en los Estados Unidos, nadie habla de teleradiología, habla de radiología. Las muestras se toman en los Estados Unidos y las lecturas se hacen en la India, y es muy común en muchos de nuestros países.
Lo mismo ocurrirá con muchas otras de las especialidades médicas. O sea, estoy de acuerdo, tele ya desaparecerá muy pronto, ya no existirá más la palabra tele. Xavier pregunta, ¿qué recomendación nos daría para iniciar telemedicina en atención primaria? Primero empezaríamos con un proceso de evaluación de las necesidades de cada quien, el área en particular donde se quiere aplicar telemedicina. Hay que empezar por allí. O sea, telemedicina es un abanico muy amplio, como ya pueden haber visto, de acción, de temas, de lo menos sofisticado, desde una atención médica telefónica, como veían en la gráfica, hasta cirugía robótica. Hay que evaluar realmente las necesidades de cada quien para poder emitir la recomendación que mejor se adapte, desde lo más elemental hasta lo más avanzado, ¿verdad? Y también depende mucho de la disponibilidad de los recursos. No crean ustedes que en telemedicina se requieren muchos equipos sofisticados, sí, dependiendo de lo que quieras hacer, pero se puede hacer telemedicina con herramientas muy básicas. O sea, sería responsable decirles qué es lo que tienes que hacer sin antes haber evaluado qué necesitas hacer, con qué recursos cuentas, para dar una recomendación mucho más certera y acertada. ¿Ok? Otra pregunta, ¿sería interesante tener referencias o acceso del marco normativo o regulatorio de telemedicina y o telesalud en los diferentes países? Sí, pudiéramos tenerlo a través de las páginas de la asociación, podemos colocarles o enviarles por correo referencias de las leyes de cada uno de los países. Sí, no habría ningún problema. Otra pregunta, Antonio Castañeda pregunta, para algunos de los desarrollos más interesantes de la telemedicina, el factor limitante es la conectividad, es totalmente cierto. Y las zonas rurales son, en este sentido, las menos privilegiadas, correcto. La tecnología 5G prometen aperturar y dinamizar esta limitación. ¿Cómo ve a Latinoamérica en este sentido? Bueno, lamentablemente el 5G para muchas de nuestras regiones en América Latina todavía serán un sueño y por mucho tiempo. De hecho, tengo la suerte de conocer muchas regiones en Latinoamérica. Tuve la suerte de trabajar en Colombia, Ecuador, Bolivia, en Perú. Y les digo que todavía al día de hoy hay muchas limitaciones, ni siquiera con 2G. No hay simplemente conectividad. La conectividad es más cercana, queda a millas y a kilómetros de las comunidades que realmente necesitan la ayuda en telemedicina. Ahora, la tecnología 5G será un cambio, será un salto cuántico en lo que conocemos hoy en día en conectividad. O sea, la 5G es la que nos va a permitir muchas de las cosas que hoy prácticamente son un sueño y que no se podrán alcanzar en telemedicina. Por ejemplo, el 5G, vamos a estar hablando de realidad aumentada, vamos a estar hablando de muchas cosas que hoy no son posibles, ni siquiera con las 4G. O sea, en la región todavía hay mucho por hacer, pero se está trabajando realmente. Mauricio pregunta, si bien es cierto que no es el tema del abordaje para la charla de hoy, sí sería bueno documentar o referenciar casos de uso o de éxito sobre el costo-beneficio de la telemedicina, información útil para nuestros gobernantes. Existen países, como yo les decía durante la charla, que realmente conocen muy poco del tema o no han mostrado interés en el tema de la telemedicina. Realmente no lo ven dentro de sus prioridades. Otros países sí lo han hecho y han avanzado mucho en el tema de la telemedicina. No quisiera nombrar países particulares en la región porque no sería conveniente, pero sí los hay. Yo diría que requiere de mucho trabajo para llevar a nuestras clases gobernantes, plantearles desde las bases la necesidad de que vean otras opciones como la telemedicina como una opción de llevar servicios de atención médica a aquellas comunidades más necesitadas. Pero como les decía, esto va de la mano con muchas otras organizaciones, no solamente dependen de los ministerios de salud o de la Secretaría de Salud de los países, sino que dependen de muchos otros organismos como las empresas de telecomunicaciones y de muchas empresas privadas dispuestas a invertir y llevar la tecnología a esas comunidades. Ok, Emiliano pregunta, ¿qué países de Latinoamérica cuentan con leyes de telesalud? Los países que no cuentan con leyes, ¿cómo resuelven las teleconsultas médico-pacientes? Que yo conozca,
En Latinoamérica ya son muchos los países con leyes de telemedicina, desde México hasta Panamá tiene ley de telemedicina, no conozco de los otros países de Centroamérica que los tengan. Tiene Colombia, tiene Venezuela, tiene Ecuador, tiene Perú, tiene Chile, tiene México, casi todos, tiene Brasil. La gran mayoría tienen leyes de telemedicina. Pero como les decía al principio, muchas de estas leyes no han sido actualizadas, son leyes obsoletas y que más bien de favorecer la telemedicina, su implantación se convierte muchas veces en trabas. Ahora, aquellos países que no tienen leyes están como en libertad de practicar y de implantar telemedicina y ir aprendiendo de la experiencia. Yo diría que es uno de los casos ideales. José Antonio Paredes pregunta, ¿la transformación digital llegó para quedarse? Es correcto. Como promotores y divulgadores de la medicina y telesalud, ¿qué recomiendas en materia de divulgación o promoción para concientizar o ampliar su impacto en la sociedad? Es una pregunta muy interesante. Como les decía, hay dos formas de hacer esto, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo diríamos que la metodología top-down o de bottom-up, como lo diríamos en inglés, que sean las clases gobernantes inteligentes que lleven estas tecnologías hacia las comunidades y que tengan conocimiento de realmente la demanda de servicios de salud. Pero también, cuando eso no ocurre, muchas veces las comunidades tienen mejor conocimiento de estas tecnologías y saben que se pueden hacer muchas cosas que muchas veces nuestras clases gobernantes no lo ven. Entonces, hay que impulsarlo de abajo hacia arriba a través de las sociedades médicas, a través de las organizaciones civiles que impulsen esto a través de las autoridades locales para que convenzan a sus clases gobernantes de que esa es una solución que ellos pudieran tener a sus necesidades de atención médica, básicamente. Magali Magdalena Ayala pregunta, ¿cómo implementar una app que me permita brindar citas a los adolescentes para que ellos puedan acudir al establecimiento de salud sin tener que esperar mucho tiempo por la atención por metodología anticonceptiva y orientación en salud sexual y reproductiva? Esa es una buena pregunta. Apps hay infinidades y en nuestros países hay muchas más personas desarrollando apps de lo que muchas veces uno se imagina y desconoce que están allí. Tienes dos opciones, o compras el app o la desarrollas localmente. Yo estoy seguro que en tu país debe haber personal capacitado para que esto lo puedan hacer sin ningún tipo de inconveniente. Hay muchos ejemplos en la red. Yo te sugeriría que busques, te apoyes con personal técnico, tú simplemente les plantearías tus requerimientos, claro, personal técnico que tenga experiencia diseñando apps para teléfonos inteligentes. Y ellos te van a dar las opciones mejores para que tú puedas realizar el app que deseas. Antonio Castañeda pregunta, uno de los campos de la telemedicina involucra la formación a distancia para educación médica continua. Es correcto. ¿Cómo ves los desarrollos en esta área en Latinoamérica? Hay muchísimas iniciativas en la región para llevar educación médica a distancia haciendo uso de la telemedicina. De hecho, una de las áreas de la telemedicina justamente es la teleeducación médica. Y hay países con muy buenas experiencias en esta área. Si me lo permiten, mencionaré dos países. Uno es Brasil, otro es México, donde mucha educación a distancia se elabora a través de esta tecnología, de esta plataforma. De ellos pudiéramos aprender mucho en telemedicina. Bueno, y Roselia Lulu Martínez pregunta, ¿hay pacientes que ni siquiera saben qué es la telemedicina en zonas rurales? Es totalmente cierto. Y no necesariamente tienen que saber qué es telemedicina en las áreas rurales. De hecho, yo me inicié en áreas rurales, no me inicié en áreas rurales. Y justamente por eso hablaba de que la telemedicina no necesariamente se da entre el médico y el paciente. Hay alguien intermediario que puede ser una enfermera, un enfermero, digamos que un paramédico, e inclusive hay países donde hay promotoras de salud en la región. Ellos son los que tienen que conocer la herramienta y se forman para ello, se entrenan. El paciente no necesariamente tiene que conocer sobre telemedicina. Ellos simplemente hacen uso de la tecnología de la plataforma a través de su intermediario, como les mencionaba, paramédico, paciente, enfermera o enfermero en estos casos. Claro, todo dependerá de la ley, de las leyes de cada país y que muchas veces
impiden este tipo de transacciones entre un paramédico y un médico en la ciudad. Eso hay que revisarlo con cuidado por cada país. Bueno, muchísimas gracias, Morel. Yo creo que este ha sido uno de los webinars más interesantes que hemos tenido hasta ahora en los 8 años que tenemos de vida de la asociación. Yo quisiera, una de las preguntas que nos hizo Wilfredo es cómo saber si uno pertenece a la asociación, y acá tienen ustedes la página web de teliberoamerica.com, hacen un clic en asociados y van a ver la lista de asociados, y ahí también al final de la página van a poder ver el enlace donde pueden solicitar la membresía en nuestra asociación. Tienen que llenar una serie de datos. Y cualquier pregunta que tengan que no haya sido contestada el día de hoy, por favor dirigirse a contactar a teliberoamerica.com, y ahí estaremos muy gustosos de poderlos atender con cualquiera de estas consultas. Entonces, desde Denver, Colorado, les mando un saludo muy fraterno a todos nuestros asociados y a todos aquellos que no son todavía asociados y que han participado de este webinar, y los invitamos a que se unan a nuestra asociación. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Adiós. Gracias a todos. Gracias por él.